Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. En Palabras de Vida Eterna, vamos a meditar brevemente en el tema que hemos titulado Una conciencia limpia. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en su capítulo 9, ya en los versículos 13 y 14, dice allí el escritor a los Hebreos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este texto nos presenta una gran verdad, puesto en una pregunta tan importante que nos sirve para analizarnos. Cuando vemos que nos dice el texto específicamente que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias, debemos saber que cuando habla de la conciencia, es la facultad que el ser humano tiene de conocer tanto el bien y el mal. Por eso la conciencia le molesta o te molesta a cada uno cuando actúa mal. Cuando actuamos mal, la conciencia nos molesta. Entonces, cuando continuamos haciendo el mal, la conciencia nos convierte en culpable, o sea, nos culpa, nos acusa. Y de esta manera, algunos, sabiendo eso, tratan de acallar, tratan de apagar o de hacerse el sordo a su conciencia. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 2, en el versículo 15, hablando el apóstol Pablo de aquellos hombres malvados, cómo el juicio de Dios viene sobre aquellos que andan mal, dice acerca de esos que andan mal, que dan testimonio su conciencia, o dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando usted anda mal, su conciencia lo acusa. Si anda bien, su conciencia lo defiende. Sabiendo esto, podemos ver cómo algunos, para entonces silenciar la conciencia cuando anda mal, algunos se escudan en el alcohol. Vemos cuántas personas se la pasan tomando alcohol constantemente, y esto es para no pensar en el pecado, no pensar en el mal que han hecho, y se sienten culpables y quieren refugiarse allí para olvidar, incluso algunos dicen que se toman el alcohol para olvidar. No van a olvidar nada, porque cuando se les pasa el efecto vuelve de nuevo, porque su conciencia les molesta. Es lamentable esto. Otros incluso se escudan en las drogas. No quieren escuchar, y para poder tratar de no escuchar la voz de su conciencia, para escapar, cosa que no se puede hacer, tú no puedes escapar de esto, entonces se escudan en las drogas. Son tantos los que vemos perdidos por ahí, incluso que han dejado sus casas, han dejado sus familias, andan mendigando en las calles sin necesidad por escudarse en esto de las drogas. De la misma manera, nosotros podemos ver a otros que incluso se refugian en los juegos, en los videojuegos ahora. Algunos en los juegos de azar, para entretenerse, como algunos dicen. Esto yo lo hago es para entretenerme. Realmente no es entretenerse lo que está buscando, sino más bien
mantenerse haciendo algo para no pensar en su pecado, para no estar pendiente a ello, para no sentirse culpables. Entonces, en ese sentido, hay algunos que ahora con la tecnología se la pasan en los videojuegos, otros en las redes sociales, que se ha convertido también en un vicio. Las redes sociales constantemente mirando estados, mirando cómo van las personas, cómo están publicando cosas, viendo un sinnúmero de asuntos ahí que algunas veces no le aportan nada, sino están ahí solamente para no pensar en su pecado, para no pensar en la maldad que han hecho, para no sentirse culpables. Otros pueden sentirse, o más bien estar ocupados en tantas cosas, ocupándose tanto con cosas ya sea del trabajo o cosas de la escuela, y mantenerse constantemente ocupado y otra vez más ocupado y de actividad en actividad, y esto para no tomar un momento de reflexión. Es con ese propósito, porque sabe que su conciencia le va a estar hablando y diciéndole: has pecado, estás mal, necesitas arrepentirte. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, verso 28 dice: vengan a mí, vengan a mí. El Señor le hace un llamado, pero muchas veces, aunque la conciencia te dice que venga a Él, muchas veces te haces el sordo. No quieres escuchar, no quieres oír lo que el Señor quiere decirte. No quieres acercarte. Algunos, mientras más lejos pueden pasar de la iglesia, mejor todavía. Algunos se alejan de la iglesia, de la vida en Cristo, porque su conciencia les molesta. Quizá alguno ha visto cuando se predica de algo que a alguien le toca, muchas veces la palabra del Señor causa dos reacciones. Cuando escuchas el mensaje del Evangelio, cuando escuchas que eres culpable de pecado, o decides arrepentirte y tomar la actitud de aquel publicano que simplemente decía: sé propicio a mí, oh Señor, que soy hombre pecador. O simplemente te molestas y te apartas, te vas de allí, como querían hacer en Éfeso con el apóstol Pablo cuando fue a predicar por primera vez allí. Querían callarlo, no querían que predicara porque les estaba señalando su pecado. Miren, amados amigos, muchas veces podemos incluso pensar que nuestro pecado es secreto. Pero Eclesiastés capítulo 12, verso 14 dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta. Y es por esa razón que la conciencia te molesta. Porque el Señor, tú sabes que has pecado y crees que, bueno, como lo hice en secreto, nadie lo sabe. Aunque tu conciencia te molesta por esto, sabes que está mal, porque cuando toda infracción de la ley es pecado, pecado es infringir la ley de Dios, entonces te refugias en cualquier otra cosa para no pensar en eso. Pero sepa que no todas obras que sean encubiertas delante de Dios serán reveladas. Por eso Lucas capítulo 12, verso 2 dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo se sabrá. Por eso tienes tú, amado amigo, que prestar oído a tu conciencia. Tienes que prestar oído a lo que te dice. Te dice que estás mal. Tienes que prestar atención, porque ya el Señor ha determinado un día en el cual traerá nuestras obras a juicio, porque todos tendremos que ir a su tribunal. Y en ese momento necesitamos, todos nosotros, estar inscritos en su libro, en el libro de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y sepa, amigo,
Y sé que usted sabe y no quiere ser de esos que se han lanzado en el lago de fuego. Por eso preste atención a su conciencia. Y necesita limpiarla. Necesita limpiarla, limpiar esa conciencia, limpiar su pecado. Pero la única manera de tener tú esa conciencia limpia es que esa conciencia sea purificada, que esa conciencia sea liberada por Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó en el Calvario. Por eso es que el escritor a los Hebreos nos habla muy claro cuando nos dice que aquellos sacrificios del pasado para limpiar los pecados, bueno, podían limpiarte de la inmundicia, pero era de una manera simbólica. No podían realmente limpiarte. Lo que realmente te puede limpiar es la sangre de Jesucristo. Cristo es la gran solución a tu problema de conciencia. Es como el leproso, si usted lee Lucas capítulo 5, los versos 12 al 15, es como el leproso, aquel que fue ante el Señor postrado y humillado, y le dice al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amado amigo, tú puedes decirle eso al Señor, pero la respuesta siempre va a ser la misma, la que le dio el Señor al leproso. Sí, quiero. El Señor quiere limpiarte. La solución está en Cristo Jesús, pero necesitas tú acercarte a Él, escuchar su llamado, que Él dice, venid a mí, para que Él pueda limpiarte. Si no te acercas a Él, seguirás en el error. Seguirás tratando de callar tu conciencia. Seguirás cada vez más hundido. Y como hablábamos en estos días, hay pasos que tú das. Tú tomas un camino y a veces a mitad de camino miras para atrás y dices, wow, mira, ya me desvié. Pero si sigues adelante y no vuelves hacia atrás, no vuelves a donde tienes que ir, luego va a ser muy difícil devolverte. Va a ser muy difícil. Entonces es necesario, amado amigo, que en el día de hoy tú decidas limpiar tu conciencia. En vez de callar la voz de tu conciencia, ven a Cristo, que Cristo puede limpiarte. Colosenses capítulo 1, verso 20 dice que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. En aquel sacrificio que él hizo al morir por tus pecados, por los míos, en la cruz del Calvario. Allí Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Nosotros estábamos alejados de Dios. Hoy puedes estar alejado de Dios, pero Él quiere que tú te acerques a Él. Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Y esto lo hizo por su propia sangre. Cuando usted lee Hebreos capítulo 9, dice el versículo 12, que por su propia sangre fue que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Para entrar al trono del Señor, lo hizo sacrificándose, derramando su sangre, toda su sangre, por cada uno de nosotros. Luego de haber hecho eso, entonces entró al lugar santísimo, fue allá y se sentó a la diestra del Padre. Hoy nosotros podemos también llegar hasta aquel lugar, pero para eso necesitamos ser cubiertos con la sangre del Señor, con la sangre del Cordero, la sangre que Él derramó para limpiar todos nuestros pecados, como dice Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando eres limpio de todo pecado, ya no tienes que pensar en ese pecado. No tienes que estar pendiente y con ese cargo de conciencia. No, ya has sido perdonado. Por eso Romanos capítulo 3, verso 24 y 25 nos dice acerca de Cristo que Él fue Cristo mismo a quien Dios puso como propiciación. Y esto por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre. Ahorita el hermano Fabio hablaba de la fe salvadora, la fe que salva.
Mencionó también el don de fe, pero la fe que salva es aquella fe que es puesta en la sangre del Cordero. La fe que es puesta en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Hoy tú puedes ser limpiado, hoy tu conciencia puede ser limpia. Por eso la pregunta de Hebreos capítulo 9, verso 14, ¿cuánto más? Es una pregunta afirmativa. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si aquellos sacrificios limpiaron, simbólicamente, claro está, ¿cuánto más este, que realmente sí te limpia? Sí limpia tu conciencia. No tienes que estar acallando tu conciencia, no tienes que estar ocupado en tantas cosas para no pensar en tu pecado. No, puedes concentrarte en las cosas que debes concentrarte, en servir al Señor, en servir al Dios vivo. Ahora sí, aquel que viene a Cristo ya puede concentrarse en servir como a Él le agrada, en servir al Dios vivo, porque no tiene que estar acallando su conciencia, no tiene que estar ocupado en tantas cosas, no tiene que hacerse o sucumbir a los vicios para callar su conciencia, no, porque sus pecados fueron perdonados. Salmos capítulo 103, el versículo 12 dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones las aleja, así como está el oriente del occidente. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, dice Isaías 43, verso 25, no me acordaré de tus pecados. El Señor Jesucristo, por su sacrificio nos perdona. Pero para recibir ese perdón es necesario nosotros acercarnos a Él. Hoy el Señor quiere que tú seas salvo. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo capítulo 2. Él quiere que todos se arrepientan, que todos vengan a Él. Necesitas obedecer al plan de salvación que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Él quiere que tú creas en Él de todo corazón, creas en Cristo Jesús. Creas que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario puede limpiarte, puede cubrir tus pecados, borrará tus pecados. Debes creer eso, que a eso fue que vino Cristo. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados. En vez de refugiarte en cosas para olvidar, refúgiate en Cristo. Pide perdón, arrepiéntete y pídele perdón. Confiesa esa fe que tienes en su sangre, esa fe que tienes en Él, confiésalo. Y bautízate para el perdón de tus pecados. Ven a Cristo, amado amigo. Si tú obedeces a ese evangelio de Cristo, serás salvo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya tú has visto que el Señor es misericordioso. Has visto que el Señor te muestra su gracia. Él te está ofreciendo la salvación, no la mereces y Él te la está dando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a callar tu conciencia o vas a limpiar tu conciencia? Hoy tú puedes tener una conciencia limpia, pero para lograrlo, tienes que confiar en la sangre de Cristo, la cual limpia nuestras conciencias de obras muertas. Hoy es un buen día para que aceptes al Señor. Déjanos saber tu decisión. Llama al 809-529-2136. Antes de nosotros terminar este programa, déjanos saber tu decisión, que has decidido servir a Cristo. Dios te bendiga. Amén.